Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro estudio en el Evangelio según Mateo, en esta serie del Ministerio de Jesús. Quiero invitarte en esta ocasión a que vayas conmigo al capítulo 11, esta vez los versículos del 16 al versículo número 20. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parecen a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás: tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan que no comía ni bebía, y ellos dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Niñez espiritual es lo que yo quiero que hablemos en esta ocasión. Niñez espiritual. ¿Sabes? Nuestro Señor Jesús está dirigiendo a toda esta multitud, a todas estas personas. Les está poniendo el ejemplo de Juan el Bautista. Les está enseñando cómo deben de hacer las cosas y qué es el Evangelio del Reino, el cual Él anunciaba. Nuestro Señor Jesús viene y está trabajando con ellos, pero viene y hace una pequeña examen de cómo está esa generación. Y por eso Él dice: ¿con qué puedo comparar a esta generación? La generación del tiempo de Él era una generación que debía de haber estado esperando el Mesías. Una generación que debió haber estado preparada, consagrada a la palabra, a la ley. Debería de haber sido una generación que anhelaba que Él viniese y después obedecerle y seguirlo, no por lo que les daba, sino por lo que Él era. Una generación que iba a estar feliz de que se cumplía la escritura antiguo testamentaria y que todas las profecías que hablaban del Mesías se cumplían en Jesús. Esa era la generación que debía de haber estado en ese tiempo del Señor. Pero déjame decirte algo, no lo fue. Fue una generación, como el Señor lo dice: ¿con qué puedo comparar a esa generación? Se parecen a los niños sentados en las plazas que gritan a los demás. Niños que se quejan. Gloria a Dios por la niñez. Qué bueno por eso, porque es la esperanza de que sea una iglesia mejor en el presente, en el mañana. Oramos a Dios para que la niñez que se levante sean personas, hombres y mujeres, felices, de bendición para la sociedad y de servicio para el reino de Dios. Esa es nuestra oración. La niñez en sí, físicamente hablando, como ser humano, realmente es una bendición. Esa etapa. Y es una etapa que los padres la disfrutan, es una etapa que nosotros mismos la disfrutamos en algún tiempo. Pero sabes, la niñez espiritual es algo que no nos podemos dar el lujo de estar todo el tiempo. Eso tiene una etapa. Cuando nacemos de nuevo, cuando reconocemos al Señor como nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro único Salvador. Y qué bueno por eso, por ese día que nacimos de nuevo espiritualmente y que empezamos nuestros primeros pasos en Cristo. Si tú me estás escuchando y estás empezando tu caminar en el Evangelio, es una etapa normal. El deseo es que tú un día vayas creciendo en esa etapa de la juventud espiritual y luego la adultez espiritual. Pero si tú llevas 20, 30, 40 años en el Evangelio y tu comportamiento y tu conducta es como un niño o una niña espiritual, déjame decirte que algo no está bien ahí. Nuestro Señor Jesús por eso compara a esas personas de esa generación como una niñez espiritual, como un desarrollo que estaba detenido y que no podía seguir así. Lo comparan como esos muchachos, esos niños que están sentados en las plazas que gritaban y se quejaban porque tocaban flauta y otros no bailaban, porque cantaban para los muertos y no lloraban. En otras palabras, renegaban por cualquier cosa. Y sabes, luego el Señor viene y trae ese ejemplo para lo que lo dicen los versículos más adelante. Si lees conmigo, por favor, mira lo que dice el versículo 18. Porque vino Juan que no comía ni bebía, y ellos dicen: tiene un demonio. La niñez espiritual número 1, según lo que leíamos los versículos allí, la niñez espiritual se queja por todo. Un niño o una niña, físicamente hablando,
humanamente hablando, es alguien que se queja por muchas cosas. Y tú lo vas a ver quejándose porque no le compraste algo o porque le compraste lo que no quería. Se queja por si tú lo mandas a hacer algún quehacer, algún oficio, alguna actividad. Se queja por si tú no le trajiste algo. Se queja por si lo mandas a hacer la tarea. Se queja por si lo mandas a hacer alguna actividad. Se queja por todo. Un niño es conocido por eso. Y la primera característica de la niñez espiritual es eso. Se queja por todo. Como cristianas, muchas veces nos quejamos por todo. Nos quejamos por lo poco que tenemos sabiendo que hay otras personas que tienen casi nada. O nos quejamos por si adquirimos algo y luego decimos que nos equivocamos. Nos quejamos por si nos ponen a servir para el reino de Dios. Y nos quejamos a veces por si no nos ponen a servir. Nos quejamos por aquella persona que me hizo un mal. Y nos quejamos cuando esa persona nos ignora también. Entonces muchas veces somos así. Nos quejamos. Pero número 2, la siguiente característica que yo puedo ver aquí es una característica de legalismo. Dice el versículo allí, porque vino Juan que no comía ni bebía y ellos decían, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Una persona que es inmadura espiritualmente, que está en esa etapa de la niñez espiritual, cuando tiene que haber crecido ya, madurado ya, además de que ser una persona que de todo se queja, es una persona legalista. Está más enfocada en doctrinas triviales, está más enfocada en una liturgia, en un protocolo, está más enfocada en que se hagan las cosas a su manera cuando no son doctrinas de la palabra, sino doctrinas de hombre. Está más enfocada en que sigan los pasos detenidamente. Está más enfocada en el conocimiento que en las acciones. ¿Sabes? La Biblia es para alimentarnos el conocimiento, pero para también llevarnos a la acción. Hay muchas personas hoy en día que discuten más los temas teológicos que el amor al prójimo. Creo que la teología, si es teología, nos va a llevar a servir mejor a los demás. Nuestro Señor Jesucristo tenía la mejor teología y lo vemos sirviendo y lavando los pies de sus discípulos. Tú y yo no podemos defender un punto de vista teológico si afuera somos malas personas, si afuera no mostramos el amor al prójimo, si en nuestro hogar no damos un buen testimonio, un buen ejemplo. Tú y yo no podemos hacer eso. Estas personas querían juzgar a su manera. Que Juan el Bautista no comía ni bebía y decían que tenía demonio porque ayunaba, porque era una persona entregada, sacrificada al Señor. Y que nuestro Señor Jesús venía y era un borracho, que era una persona que no era el Mesías porque él se reunía con los cobradores de impuestos para hablarles de la palabra. Y lo juzgaban por las personas con las cuales se reunían cuando nadie se quería reunir con ellos, cuando eran marginadas por los legalistas. Es por ello que nuestro Señor nos enseña en esta ocasión que cuando tenemos una niñez espiritual, se va a dejar ver cuando somos legalistas y cuando nos quejamos por todo. Que Dios nos ayude a salir de esa etapa si estamos ahí, o a madurar y a madurar más si no lo estamos, y ayudar a otros para que crezcan y se desarrollen. Que el Señor te bendiga.